Prepárense, amigos, para una inmersión profunda en la vida de Madame du Barry, la última amante de Louis Quinzet. Las fuentes que nos diste sobre ella son increíbles. Escándalos, opulencia y un final trágico en plena Revolución Francesa. Es una historia fascinante, sin duda. Una ventana a la Francia prerrevolucionaria. Totalmente. Empecemos con Jeanne Bécu, la mujer detrás de la leyenda de Madame du Barry. Su vida no empezó precisamente como un cuento de hadas. Para nada. Un padre desconocido, pocas opciones para una mujer de su origen en aquella época. Probó ser costurera, acompañante, hasta modelo de artista. Pero su meta, al parecer, era entrar en el mundo de la galantería, convertirse en la amante de algún noble rico. Y ahí aparece Jean du Barry, ¿no? Un tipo que ni era conde de verdad, pero vio en Jean una oportunidad de oro. Exacto. Jean du Barry, un oportunista con todas las letras. Se convirtió en su representante, le inventó una historia más escandalosa. Dijo que era hija de un monje y una cocinera, imagínate. Ya está, ¿no? Y no solo eso, facilitaba sus encuentros con hombres influyentes, esperando colocarla en una posición privilegiada. Una relación bastante interesada, por lo que parece. Había algo de efecto genuino entre ellos, o era puramente un negocio. Era complicado. Jean sin duda se benefició de la belleza de Jeanne, pero las fuentes sugieren que sí estaba enamorado de ella. Hasta invirtió en su educación. Se aseguró de que pudiera hablar de arte, literatura, música. La preparaba para algo más grande. Una estrategia a largo plazo. ¿Y cómo llega finalmente a Louis XV? A través de un sirviente, un tal Lebel, él le presentó a Jeanne al rey, que ya era mayor. ¿Quién sabe si se imaginaba el impacto que tendría? Porque claro, ya no era la típica amante ingenua, ¿no? No. Llevaba más de una década en el mundo de la galantería, que era como se llamaba la red de amantes y cortesanas que ejercían su influencia entre bastidores. Un juego de poder y seducción de alto riesgo. Ella sabía cómo cautivar. Y lo hizo con el rey. Hasta hay historiadores que creen que su llegada fue un alivio para muchas familias. ¿Por qué dices eso? Bueno, es un tema delicado, pero Louis XV tenía una fijación por las chicas muy jóvenes. La presencia de Jeanne pudo haber desviado su atención, que se ha protegido a otras. Escalofriante. Volviendo a Jeanne, hay relatos que la describen rejuveneciendo al rey, ¿no? Sí, el duque de Crown contemporáneo lo describe de muy buen humor tras conocerla, como si Jeanne le hubiera devuelto una vitalidad que había perdido. Hasta tenemos una descripción de su belleza por el poeta Louis Reboux. Deslumbrante, decía, con un rostro ovalado perfecto y ojos que giraban con lenta sensualidad. Así se puede visualizar, ¿eh? Pero bueno, ella ha cautivado al rey, pero hay un problema. No tiene título nobiliario, y eso en la corte francesa era un obstáculo enorme. Por eso se organiza su matrimonio con Guillaume du Barry, el conde de verdad. Pura estrategia para ganar respetabilidad. Un matrimonio de conveniencia, vamos. Totalmente. Y lo curioso es que el verdadero conde desaparece poco después de la boda. Jeanne se queda sola para navegar la corte con su nuevo título. ¿Te imaginas la tensión al ser presentada en sociedad? Todas las miradas puestas en ella. Seguro. Mucha expectación, chismes, hasta retrasaron su presentación para aumentar el drama. Hay que entender, la corte francesa era obsesiva con la jerarquía. Que Jeanne no fuera noble de nacimiento era un escándalo mayúsculo. Su presentación no era solo un evento, era una declaración política. Cuando por fin llega, la acompaña la condesa de Béarn, una mujer que, según se dice, estaba en apuros económicos y aceptó ser su patrocinadora a cambio de una buena suma. Ahí está, entrando en una sala llena de la élite francesa, muchos de ellos despreciándola por su origen y por estar con el rey. Eso es una entrada triunfal. Sin duda. Y la cosa no acaba ahí. Las hijas del rey, especialmente María Antonieta, la detestaban abiertamente. Se negaban a reconocerla. Bella dinámica. Jeanne, de origen humilde, sentada a la mesa del rey, asistiendo a eventos oficiales, llena de regalos. Sí, hasta le regaló el palacio de Lovesianes. Pero no todo era extravagancia, ¿no? He leído que disfrutaba de placeres más simples. Cierto. Amaba la música, tenía una pequeña orquesta y parece que disfrutaba de las veladas tranquilas con el rey. No estaba totalmente absorbida por el lujo de la corte. Vale, antes de seguir tengo que saber más sobre su ritual de preparación para el rey. Tenía un equipo entero dedicado a ella, ¿verdad? Un ejército de gente. Joyeros, modistos, peluqueros, todos para que estuviera impecable. Se dice que el rey no la veía hasta que terminaba. Y luego él la desvestía lentamente, un detalle que a algunos historiadores les parece muy significativo, teniendo en cuenta sus preferencias anteriores. Casi un ritual, ¿no? Una representación del poder y el deseo. ¿Era su relación puramente transaccional o había algo más? ¿Qué dicen las fuentes? Buena pregunta. Había elementos de ambas cosas. El rey estaba fascinado por su belleza y encanto, y ella era lo suficientemente inteligente como para entenderlo y satisfacer sus necesidades. Pero también parece que con el tiempo desarrollaron un afecto genuino. Pasaban horas juntos, hablando, jugando a las cartas.
Janet no era solo una cara bonita, era una compañera inteligente y cautivadora. Claro, pero como todo lo bueno, esto también se acaba. Y para Madame du Barry, el final llega con la muerte de Luis V en 1774. Lo tenía todo: poder, riqueza, amor. Pero ya se sabe, cuando más alto subes, más dura es la caída. Y para Jeanne, la caída estaba a punto de empezar. Un momento crucial, desde luego. La muerte de Luis V lo cambia todo. Para Madame du Barry, un momento de gran incertidumbre. Porque ya no tenía al rey que le protegiera, claro. Exactamente. Luis VI, el nuevo rey, la despreciaba. A ella y a todo lo que representaba. La veía como un símbolo de la corrupción del reinado de su abuelo. ¿Y qué pasó? ¿La echaron de la corte sin más? La desterraron. La enviaron a la abadía de Pontodamis. Imagínate el cambio después de vivir entre lujos. Debió ser un golpe duro. Sin duda. Pero su exilio fue corto, solo unos meses. Cuando pudo volver, recuperó sus propiedades, pero prefirió una vida más discreta en su finca de Louveciennes. Favorita del rey, a una especie de retiro forzoso. ¿Cómo lo llevó? Pues parece que se trató bastante bien. Se dedicó a la filantropía, usaba su dinero para ayudar a los necesitados, comida, ropa, hasta atención médica para quienes no podían pagarla. No se habla mucho de esa faceta suya. Rompe un poco con la imagen de cortesana frívola. Es cierto. Algunos historiadores creen que sus actos de caridad no eran solo bondad, sino un intento de mejorar su imagen con la revolución en marcha. ¿Arrepentimiento real o manipulación? Es difícil saberlo. Una pregunta interesante. La época influía, claro. La Revolución Francesa se acercaba y el estilo de vida de la aristocracia estaba en el punto de mira. Quizás quería distanciarse de esa imagen, mostrar otra cara. O a lo mejor encontró consuelo en ayudar a los demás. Las fuentes no son claras, cada uno puede sacar sus conclusiones. Totalmente. Y el destino, como suele pasar, tenía otros planes para Madame du Barry. Aunque intentara llevar una vida tranquila, no pudo escapar de la revolución, ¿no? No. De hecho, la revolución acabaría con su vida. Pero antes de eso, hay un capítulo interesante. Un romance reavivado. Cuéntame, ¿recuerdas el duque de Brissac, uno de sus pretendientes antes de ser la amante real? Pues parece que al volver del exilio retomaron su relación. Qué romántico. Aunque en plena prerevolución. No acabaría bien, ¿verdad? No, por desgracia. En julio de 1791, su casa de Louveciennes fue saqueada por los revolucionarios. Robaron su colección de joyas, un símbolo de su antigua opulencia. Debió ser terrible. No solo la pérdida material, sino la violación de su hogar, su refugio. Por supuesto. Y eso era solo el principio. ¿Qué más ocurrió? Bueno, el duque de Brissac, su amante, era capitán de la Guardia Real y estaba metido en una conspiración para apoyar a la monarquía. Algo que los revolucionarios no iban a tolerar. Es decir, que lo arrestaron. Sí, y lo ejecutaron. ¡Qué horror! ¿Y qué tiene que ver esto con Madame du Barry? Lo terrible es que, en un acto de venganza, los revolucionarios llevaron la cabeza del duque a Louveciennes. La tiraron a los pies de Madame du Barry. Dios mío, eso es pura barbarie. Pasar de las comodidades de la corte a presenciar algo así impacta solo de pensarlo. Y la cosa se complica aún más. Madame du Barry decide recuperar sus joyas robadas, viajó varias veces a Londres, donde creía que las habían llevado. En medio de todo ese caos, intentando recuperar pedazos de su antigua vida. Increíble. Una muestra de su tenacidad, pero quizás también de que no aceptaba su nueva realidad. Y esos viajes, por desgracia, sellaron su destino. ¿Por qué? Los revolucionarios, sospechando de sus viajes y de sus conexiones con la aristocracia, la acusaron de ayudar a los contrarrevolucionarios y de sacar dinero de Francia ilegalmente. Siguieron sus intentos de recuperar las joyas como un complot, ¿no? Exactamente. Y en el clima de paranoia de la Francia revolucionaria, cualquier sospecha podía ser fatal. En septiembre de 1693, la arrestaron y la encarcelaron. Por mucho que intentara alejarse de su pasado, al final la alcanzó. Tristemente, sí. Su encarcelamiento marca el inicio del último capítulo de una vida llena de altibajos. Parece una tragedia griega, ¿no? De la oscuridad a favorita del rey, con riqueza y poder, y de repente barrida por las mismas fuerzas que intentaba manejar. Una historia que nos recuerda que el poder de la historia arrasa con todo, incluso con los que están en la cima. Y en el juicio se defendió. Intentó, pero ya sabes, los tribunales revolucionarios no eran famosos por su compasión. La acusaron de ser un símbolo del odiado antiguo régimen, de conspirar contra la república, de despilfarrar la riqueza del país. Una lista de todo lo que la revolución quería eliminar. Exacto. Se convirtió en un chivo expiatorio, en blanco de años de rabia y resentimiento. No importaba que intentara distanciarse de su pasado, que mostrara compasión por los pobres. Para los revolucionarios estaba manchada por su pasado con la monarquía. ¿Y cuál fue su final? El 8 de diciembre de 1793, Madame du Barry fue guillotinada en la Plaza de la Revolución de París. Un final escalofriante para una vida tan llena de drama. A veces me pregunto qué habría sido de ella si no llega a estallar la revolución.
habría vivido tranquila en el Luisianes. Imposible saberlo, claro. Su historia nos recuerda lo frágil que es la fortuna y lo impredecible de la historia. Antes de terminar, hay algo que me llamó la atención en las fuentes. Se menciona a Marqués de Sade y una conexión con Madame du Barry. Ah, sí, el Marqués de Sade, un escritor peculiar, famoso por explorar los lados más oscuros de la naturaleza humana. Curioso que le interesaran figuras como Madame du Barry. ¿Cuál era la conexión? Sade se inspiraba en personajes reales para sus historias. En su novela, La filosofía en el tocador, hay un personaje, Madame de Saintonge, que se cree que está basado en una actriz de la época, Madame Dubois, famosa por sus amantes, muchísimos amantes. ¿Cuántos? Por curiosidad. Decía que llevaba la cuenta y que era más de 16,000. Puede ser una exageración, claro, pero da una idea del ambiente libertino de algunos círculos en la Francia prerrevolucionaria. Bueno, ¿y qué tiene que ver con Madame du Barry? No es una conexión directa, pero ambas representan un arquetipo que fascinaba a Sade. Mujeres que rompían las normas, que disfrutaban del placer, que desafiaban las convenciones. En sus escritos, Sade usaba estas figuras para explorar temas como el deseo, el poder, la hipocresía moral. Entonces, Madame du Barry era un símbolo de los excesos de su tiempo, y Sade usaba mujeres como Madame Dubois para criticar esos excesos y a la sociedad que los permitía. Exactamente. Las veía como producto y a la vez rebeldes de su tiempo. Usaba sus historias para mostrar las contradicciones y la hipocresía que se escondían bajo la superficie de la sociedad. Una capa más de complejidad en esta inversión. Hemos explorado la vida de Madame du Barry desde sus inicios humildes hasta la cima del poder y su trágico final. La vimos navegar por un mundo de ambición, amor, pérdida, y al final ser arrastrada por la revolución. Su historia nos hace cuestionar lo que creemos saber de los personajes históricos. ¿Era Madame du Barry una atrapadora, una víctima o algo más complejo? Y su legado. Un símbolo de la extravagancia y la corrupción, o una mujer que mostró compasión y fortaleza ante la adversidad. Preguntas para reflexionar. Lo que está claro es que la vida de Madame du Barry nos sigue fascinando siglos después. Y esa es la magia de las inversiones profundas, amigos. No se trata solo de aprender datos, sino de explorar las ambigüedades, las preguntas sin respuesta, los ecos del pasado que resuenan en el presente. Así que hoy, mientras siguen con su día, piensen en Madame du Barry, en sus triunfos, en sus tragedias y las lecciones que podemos extraer de su historia.